Buenas tardes y bienvenidos. A esta hora el presidente de los Estados Unidos recibe en la Casa Blanca a la líder opositora y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado. Juan Camilo Merlano, usted está en la Casa Blanca. ¿Qué se sabe de este encuentro clave? Ana Milena, en efecto, ya se encuentra aquí en la Casa Blanca. María Corina Machado ingresó hace alrededor de unos 15 minutos, no a través de este punto donde nosotros nos encontramos, sino a través de una calle lateral, que es la calle 17. Allí ingresó a través del edificio de oficinas Eisenhower y ya se encuentra aquí en el complejo de la Casa Blanca. Ustedes ven las fotografías del momento de su ingreso. Está vestida totalmente de blanco la líder opositora y se encuentra en estos momentos aquí en el ala oeste, que es justo detrás de esta puerta que ustedes ven a mi espalda, todo el complejo donde el presidente Donald Trump se espera que le haga un tour por algunos de los salones adyacentes a ese salón donde se espera que sostengan ese almuerzo que está para este momento, de hecho, según la agenda. Entonces en cuestión de minutos ya se debe estar adelantando una visita que se ve marcada por las peticiones de la líder opositora, primero para que se terminen o se avance más con la liberación de presos políticos en Venezuela, pero también que se dé garantías a los venezolanos, respeto a los derechos humanos y que aquellos que han salido durante la crisis humanitaria, los millones de venezolanos, cerca de 8 millones, puedan regresar a territorio venezolano. Y también se da en medio de lo que han sido los elogios del presidente Donald Trump a las autoridades interinas, concretamente a Delcy Rodríguez, sobre la cual dijo en las últimas horas que era magnífica, que estaban trabajando muy de cerca y que hasta ahora se estaban entendiendo muy bien. Entonces, sin duda, es un contexto que marca esta importante visita de la líder opositora. Y también para destacar que esta mañana el Departamento de Guerra, el Comando Sur, informó de la incautación de un nuevo buque, un tanquero petrolero, el tanquero Verónica, en el Mar Caribe. Es el sexto tanquero que incautan las fuerzas militares de los Estados Unidos por violar las sanciones de Washington. Se espera que María Corina Machado, aún no está definido si vaya a dar declaraciones en este punto donde nos encontramos aquí en la Casa Blanca, o si sea posteriormente durante una reunión que tiene a las 3 de la tarde junto a miembros del Senado, republicanos y demócratas, donde se espera que también dé unas palabras ante los medios de comunicación. Pero eso es lo que se desarrolla a esta hora de la agenda de la líder opositora María Corina Machado. Juan, muchísimas gracias. Parte de la información que concentra la atención en Estados Unidos, mientras que aquí en Colombia a las 12:34 minutos lo que concentra la atención es el departamento de Cauca. A esta hora es noticia por el ataque de la guerrilla al municipio de Suárez. Juan Pablo Velasco nos cuenta detalles. ¿Qué pasa ahí, Juan? Alejandra, buenas tardes. Pues afortunadamente no se registraron afectaciones graves, pero sí se vivieron momentos de angustia y de zozobra en varias familias que quedaron en medio de los combates entre la fuerza pública y las disidencias de las FARC. Exactamente, el Frente Jaime Martínez. Pues niños y adultos mayores debieron refugiarse, buscar refugio en la iglesia de la localidad luego de quedar en medio del fuego cruzado. Allí, en medio de las súplicas, pedían que cesara ya el hostigamiento. Toda esta alteración del orden público surgió en zona rural del municipio de Suárez, exactamente en la vereda San Miguel, donde se adelantaba un operativo por parte del ejército para extraer de la zona a un menor de edad que había manifestado querer entregarse a las autoridades. Él, al parecer, pertenecía a esta misma estructura ilegal. Pues la misma comunidad impidió que este operativo se llevara a cabo, según las autoridades militares, porque fueron amedrentados. Y entonces, pues esto originó todo este operativo fallido. A esta hora hay fuerte presencia militar en la zona. Juan, gracias por el reporte. De otro lado, en Chocó se recuperan 10 militares heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos. Edith Palacios, ¿qué dice el ejército? A esta hora es noticia en el departamento del Chocó el ataque realizado con drones por integrantes del ELN a tropas del ejército en la vereda Altos del Oso. Esto es en el municipio del San José del Palmar. La 15ª Brigada confirmó a través de un comunicado que serían 10 los soldados heridos en este ataque. Se espera en los próximos minutos un pronunciamiento oficial sobre esta situación. 12:36 minutos y un sentido homenaje recibió el niño de 11 años asesinado en medio de un ataque sicarial. Belsi Trujillo con los detalles.
A esta hora es noticia en la ciudad de Neiva la multitudinaria caravana con la cual se le dio el último adiós a Ismael, el menor de 11 años de edad que murió en medio de un ataque sicarial contra un vehículo en el cual se movilizaba su padre, quien ejerce como director del centro carcelario de Neiva y quien había asumido este cargo hace aproximadamente una semana. También iba en este automotor el subdirector, quien se encuentra gravemente herido. Pues con estas imágenes que estamos observando, con un recorrido por las principales calles de la capital del departamento del Huila, Neiva, en medio de la tristeza, acompaña este último adiós, envía un mensaje de solidaridad a su familia y se eleva también un mensaje por la vida y por la paz desde la capital huilense. Gracias, Belsi. En otros temas, el dólar en Colombia ha tenido hoy una mañana de volatilidad en su cotización. Henry González, ¿cuáles son las cifras que dice el mercado? Ana Milena, muy buenas tardes. Así es, mire, el dólar en Colombia ha estado con una mañana de movimientos en su cotización. Por ejemplo, en este momento se cotiza a 3.680 pesos, lo cual frente a la tasa oficial de cambio de 3.680 pesos significa un alza de 25 pesos. La TRM en este momento es de 3.665, pero no ha estado fijo ese precio toda la mañana. En un momento hubo un precio mínimo de 3.655 pesos, pero también un máximo de 3.712 pesos. Al igual que lo que ha ocurrido en Colombia en las últimas semanas, esta volatilidad parcial del dólar tiene que ver con el nivel de endeudamiento que está presentando el gobierno colombiano, de lo cual precisamente hablaremos dentro de unos minutos. Bien, Henry, en un rato entonces nos conectamos con la información económica porque vamos a hablar de ese viacrucis que viven los usuarios de la nueva EPS, la más grande del país. Tiene 11 millones de usuarios y que está intervenida por el gobierno nacional. El drama para esos afiliados es inmenso, pero lo peor es que no parece tener solución a la vista. Sí, Alejandra, en cada sede hay cientos, hasta miles de casos de personas que no reciben medicamentos, no obtienen una autorización o una cita médica. Y lo más grave es que esta EPS, que como les decíamos tiene más de 11 millones de afiliados en todo Colombia, había sido ya intervenida por el actual gobierno supuestamente para enfrentar y solucionar los problemas, pero ha pasado todo lo contrario. Lo que hoy se ve en esta entidad es un verdadero caos que están pagando los usuarios. Precisamente por eso hoy le ponemos la lupa a lo que pasa en la nueva EPS. Nicole Buitrago, usted nos tiene testimonios desgarradores de personas que hoy no saben qué hacer ni a quién acudir. Adelante, Nicole. Alejandra, Ana Milena, muy buenas tardes. Pues lo primero que les tengo que decir es que este recorrido ha sido desalentador, muy lamentable, porque no hay ningún punto que hayamos pisado y en donde no nos encontremos con estos testimonios de los afiliados de la nueva EPS que llegan a este tipo de dispensarios, de oficinas de atención al usuario y que se van sin ninguna respuesta, con su fórmula médica pendiente. Llegan acá a las 5 o 6 de la mañana, reciben un turno y tienen que esperar 6, 7 horas, pero al final se van sin ninguna solución, sin ninguna alternativa. Hay escasez de los medicamentos para ellos, cambios en los gestores farmacéuticos y sin duda estamos hablando de la salud de millones de personas que en este momento está en riesgo. Lo dicen ellos en sus testimonios. Desde hace 2 años están viviendo esta situación de una forma mucho más grave y por eso hace pocos minutos la mesa de representantes de afiliados pues ha convocado a un paro nacional el próximo 26 de enero, un paro que será coordinado en una reunión extraordinaria este sábado con los 22 delegados a nivel regional, precisamente para saber cómo se van a hacer estas manifestaciones, en donde los protagonistas van a ser ellos, los afiliados de la nueva EPS, que hoy nos manifiestan. Muchos acaban de salir desde que llegamos a este punto y nos dicen: señorita, nos hemos encontrado con que tengo que esperar 10 días más a esta fórmula médica, a esta autorización. Nadie les responde. La página de la Superintendencia Nacional de Salud sigue presentando fallas y ellos al final no saben qué hacer. Se van a su casa con la enfermedad encima, pero también con a los que no hay ninguna solución. Aquí los testimonios y el recorrido que hemos hecho en las últimas horas. Ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, 2 mujeres denunciaron y hasta 1 año. Así luce la espera y la frustración de miles de afiliados a la nueva EPS. Pero la nueva EPS para remedio no hay nada, no hay ni un acetaminofén, ni un dólar, no hay nada, nada, nada. Mientras las fórmulas pendientes se acumulan, el tiempo se agota para ellos. Pacientes crónicos con enfermedades huérfanas o condiciones de salud que solo pueden sobrellevarse con medicamentos e insumos
que hoy no tienen. Hasta el 27 de septiembre me tomé la última pasta, no me han vuelto a enviar el medicamento, mis hijos van, que no, que queda pendiente, que la llamamos, nunca me han llamado, lo mismo pasa con el medicamento de la atención. El testimonio de Blanca se suma a la larga lista de relatos de cuidadores que cada día llegan a estos puntos de atención a buscar respuesta. Sus padres están sin insumos ni acompañamiento médico desde hace un año. Pues impotencia, porque pues siendo unas personas ya tan mayores y que no tengan el servicio, es muy difícil. Entonces nos ha tocado buscar todos los medios para poderles generar los medicamentos a ellos también. La otra cara de esta crisis es igual de desalentadora. La red de clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos empezó a reportar cierres masivos de servicios y suspensión de contratos con la EPS más grande del país, intervenida por el gobierno hace casi 2 años. Es muy importante que el gobierno nacional y el señor interventor y la superintendente delegada entren a definir claramente qué va a pasar con la nueva EPS. Venimos insistiendo que nosotros debemos conocer si la EPS es viable o es inviable financieramente para poder seguir operando en el sistema. Afiliados, prestadores y cuidadores se siguen preguntando lo mismo. Entonces, ¿a qué jugamos? Entre más días esto peor, no hay medicamentos, las citas cuando se les da la gana. La molestia se siente en el ambiente y el panorama no cambia. La EPS más grande del país, con más de 11.5 millones de afiliados, ha tenido 4 interventores al mando, miles de contratos suspendidos por falta de pago y un futuro incierto, en donde sigue creciendo la deuda que ya supera los 21 billones de pesos. Hay que mencionar que en esos últimos 2 años de intervención por parte del Gobierno Nacional pues han incrementado las peticiones, quejas y reclamos en un 44% según las mismas cifras de la Superintendencia Nacional de Salud. Reclamaciones que hoy suman cerca de 621.000 en el último año según este reporte. Hoy la gente se va como usted, acaba de salir. ¿Qué le dijeron? Me dijeron que fuera a las droguerías de Cafán. Fui a la droguería de Cafán y no hay sino la estantería desocupada. La niña le contestan a uno de mala gana y que pueden hacer. Eso no es problema de ellas. ¿Le quedó pendiente todo? Todo me quedó pendiente. Hace 4 meses, vamos para 5 meses, tengo todas las órdenes acá que pendientes y pendientes. Mi esposo está muy delicado de salud. Él fue ayer al médico y el médico le dijo que estaba propenso a un infarto. ¿Qué espera, señor presidente? Que mueran los enfermos, las personas por parte de sus medicamentos. Y que usted que quiera acabar con el pueblo, ayúdenos, apoyo, nos va a dar la salud, era mejor, es peor. Gracias por su testimonio, gracias. Ella ha salido y nos ha precisamente abordado para expresar esto que hoy está sintiendo. Se va sin respuestas y su esposo en su casa. Y lamentablemente, Nicole, esa experiencia es extrapolable a muchos de los usuarios, de los 11 millones de usuarios de la nueva EPS en el país. Hablemos, por ejemplo, de lo que está pasando en Risaralda, porque allí la red pública hospitalaria anunció que a partir de mañana viernes, dejará de prestar los servicios a los usuarios de la nueva EPS debido a ese reiterado incumplimiento de pagos. Con otras 2 EPS también se tomó la misma medida. Vladimir Ospina nos cuenta cuántos usuarios se van a ver afectados. Vladimir. Alejandra, buenas tardes. A partir de mañana, cerca de 400.000 usuarios encontrarán puertas cerradas en la red hospitalaria de Risaralda. Todo por cuenta por la crisis de estas EPS que no pagan. Solo la nueva EPS tiene una mora que supera los 40.000 millones de pesos. En esta escuela pública del centro de la capital, apenas un 30% de la plantilla estudiantil retornó a las aulas de clase este lunes. La situación de zozobra tras los bombardeos del 3 de enero ha hecho que muchos padres programados como citas médicas, tratamientos y procedimientos. En adelante, únicamente las urgencias vitales. Que le cubran a uno, ni siquiera los exámenes, para uno saber cómo está. Pues si le toca a uno comprar, ¿qué se va a hacer? Según los directivos de la red hospitalaria, la decisión se tomó debido a que la deuda acumulada de esas 3 EPS supera los 116.000 millones de pesos, correspondientes a servicios ya prestados y facturados que, pese a múltiples requerimientos, no han sido cancelados. Pero yo tengo un hijo y sabe que llegado al caso que mi hijo se me vaya a enfermar o necesitemos alguna cita o alguna cosa, antes ¿cómo tenemos que hacer? O sea, me preocupa más que todo eso, o de pronto si tengo mis abuelos o mis padres que necesiten alguna cita.
El impacto de esta situación no solo recae sobre los usuarios de las EPS morosas, los hospitales se están quedando sin recursos. Pues el impacto precisamente es que nosotros nos quedamos sin un flujo de recursos para poder cumplir con los compromisos, tanto laborales como con los diferentes proveedores que son los que en últimas sufren la contención de esa falta de recursos. Los gerentes de los hospitales dicen que si las EPS les pagan, volverán a prestarles servicios. La red hospitalaria no espera un abono o un pago parcial. La petición es que se pongan al día y mientras esto ocurre, los usuarios solo serán atendidos en casos catalogados como urgencias vitales. En la situación allí, Vladimir, cúbrase que empezó a llover en Pereira. 12:47 en el Atlántico, la suspensión en la entrega de medicamentos y la interrupción de tratamientos por parte de la nueva EPS en pacientes con enfermedades crónicas ha generado una alerta sanitaria en todo el departamento. Margarita Ariza, ¿qué están haciendo las autoridades para proteger la salud de los usuarios? Ana Milena y televidentes, muy buenas tardes. La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Salud, está al tanto de esta situación. Ha convocado de manera urgente una reunión en la Superintendencia de Salud con las directivas de la nueva EPS, igualmente con la participación de los entes de control, con la Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y también la Personería Distrital, que también ha estado muy al tanto a través de tutelas y también de desacatos, buscando que le entreguen medicamentos especialmente a aquellos pacientes crónicos, a aquellos pacientes trasplantados, para que no vayan a tener problemas con sus órganos, que el mismo organismo les rechace estos órganos trasplantados. ¿Qué están pidiendo? Soluciones inmediatas a la EPS, a la nueva EPS, igualmente propuestas concretas que permitan superar esta crisis que está llevando precisamente a una alerta sanitaria. Decenas de fórmulas médicas para el tratamiento de su problema oncológico guarda en su casa Emilza Castelar. Dice que desde hace 4 meses la nueva EPS no le entrega los medicamentos para continuar su tratamiento. Me lo mandaron 2 veces al día, 2 veces al día. Y no lo he podido tomar porque nada, no me lo han entregado. Afuera de una de las sedes de la nueva EPS encontramos a más usuarios. Tengo para el corazón, para el azúcar, unos alimentos para los riñones y nada. Hace 3 meses no me entregan medicina. O sea, la insulina ni la metformina tampoco. Nunca los hay, siempre ponen el pendiente y nunca llegan a la casa. Ante la situación, la Gobernación del Atlántico, a través de su Secretaría de Salud, lidera un frente institucional con los entes de control para exigir soluciones inmediatas que garantice el derecho a la salud de los más de 400.000 afiliados que tiene la EPS en el Atlántico. Que por su alto costo y baja rotación se vuelven pendientes o a veces difíciles de entregar, pero lo que se ha vuelto una regla general es que siempre existe un pendiente. Van al médico, le formulan algo y no tienen dónde reclamar su medicamento. Todo esto se ha debido a la iliquidez temporal que en este momento tiene la nueva EPS. Ya la nueva EPS tiene la mayoría de las acciones, que serían el 52%, y esto mejoraría el flujo de recursos. La administración departamental exigió a la nueva EPS la presentación de un plan de contingencia a más tardar en el día de hoy. Este plan de contingencia que debe entregar en las próximas horas en la nueva EPS será evaluado rigurosamente por la Secretaría de Salud Departamental, igualmente por los entes de control que hacen seguimiento a este delicado caso. Eso es lo que pasa entonces en el Caribe colombiano. Vámonos al suroccidente del país, al Pacífico. En Cali, las mamás con pacientes con enfermedades huérfanas están desesperadas. Después de varias mesas técnicas con la EPS en Sanar intervenida por el gobierno, no han visto ninguna mejoría en el servicio. Llevan más de 2 meses reclamando la alimentación para sus hijos y están durmiendo dentro de las instalaciones. Valentina Gallego, el caos total. Descríbanos mejor la situación.
Alejandra, televidentes, buenas tardes. La situación es crítica en la capital vallecaucana. Para darles un contexto, en menos de un mes hemos acompañado a estas mamás en 3, 4 plantones. El primero iniciaron con carteles, llegaron a la EPS Emsanar. Al no tener respuesta, días después llevaron a los pacientes hasta la sede. Incluso se encadenaron a las rejas para tener una respuesta. 10 días atrás, al no tener una respuesta positiva, se vieron en la obligación de llevar colchonetas. Llevan 10 noches durmiendo dentro de la EPS Emsanar. La última mesa técnica fue el fin de semana, donde les prometieron que al menos les iban a responder con los pañales, los pañitos y la alimentación, pero dicen ellas, afirman que siguen a la espera, pero también aseguran que los pacientes se están desnutriendo. Nosotras no nos han despachado. En colchonetas y en el piso están durmiendo 8 mamás de pacientes con enfermedad huérfanas dentro de las instalaciones de la EPS Emsanar. Hoy completan 10 noches y 11 días sin ir a sus casas por reclamar los derechos de sus hijos enfermos. Nosotros estamos aquí porque estamos exigiendo los derechos de nuestros pacientes a un bienestar, si es que en verdad van a fallecer, a una muerte digna. Las malas condiciones, el frío, el no dormir y el estrés que les genera esta situación a estas mamás ya les está cobrando factura. Sí, en este momentico habemos varias madres afectadas de la voz, el cuerpo, la espalda, por este incumplimiento que tiene Emsanar con nosotros. El 8 de enero, por medio de un comunicado, la EPS aseguró que Emsanar EPS refuerza acciones para garantizar la continuidad de la atención en salud en Cali. Sin embargo, las mamás desmienten esta afirmación. Emsanar no nos está cumpliendo. El decreto que sacó Emsanar de que ya está todo al día, que ya se pusieron al día con nosotros y con la demás gente, es mentira. Doña Edelmira Rivera tiene a su hija desde los 19 años con meningitis bacteriana. Lleva días esperando insumos médicos. Lo mandan a una droguería, va uno allá, le dicen que no está en el sistema. Lo mandan a otro lado y no. Después uno va y dicen que se perdieron las fórmulas porque ya pasaron el tiempo. Entonces uno no sabe qué hacer. Según estas 8 mamás, el último paciente falleció el pasado 3 de enero por desnutrición. Aseguran que seguirán luchando por los derechos de sus hijos hasta que se les preste un servicio de salud digno. Ustedes lo acaban de ver, son pacientes que no pueden valerse por sí solos. Estas mamás, en medio de la angustia, el desespero y al no tener respuesta, han optado por buscar alternativas entre ellas, como por ejemplo, hacer recolectas, recibir donaciones, pedir ayudas a personas particulares. Incluso han tenido que repartir una bolsa de alimentación entre 4 y 5 pacientes. A propósito de la crisis de la salud, ¿cómo evalúa los servicios y medicinas que recibe de su EPS? Los leemos en @noticiascaracol. Doce de la tarde, 55 minutos. Exministros y analistas cuestionaron las cifras sobre inflación y deuda pública presentadas anoche por el presidente Gustavo Petro en su alocución. Henry González, ¿qué dijo el mandatario y qué reparos tienen los expertos? Ana Milena, muy buenas tardes. Pues efectivamente hay críticas. La primera tiene que ver con los datos presentados sobre inflación. Recordemos que el presidente Gustavo Petro presentó una corta lista de alimentos, todos con precios estables en esta primera quincena de enero, pero los expertos están diciendo esa no es forma de decir que el impacto o el reajuste del salario mínimo no tenga impacto en la inflación, porque no es lo único. De hecho, miremos cómo es que se mide la inflación. Primero que todo, la inflación de enero se conocerá a finales de enero, la entregará el DANE, que no la mide solamente en Corabastos, que son los datos que presentó el presidente Gustavo Petro, sino que se mide en todas las plazas de mercado, en tiendas, en supermercados, y no solamente en Bogotá, sino en todas las capitales del país. Además, no es solamente alimentos lo que mide el DANE, también la inflación se compone de más de 400 productos que se dividen, digamos, en 12 grupos de gasto, entre ellos, por ejemplo, alimentos efectivamente, pero también vestido, vivienda, la salud, la educación, el transporte, los restaurantes,
restaurantes, la recreación, etcétera. Así que todavía sería muy difícil decir cuánto va a subir la inflación, y esto es lo que dice, por ejemplo, uno de los analistas más reconocidos del país, que además fue ministro de Hacienda de este gobierno de Gustavo Petro, el doctor José Antonio Ocampo. Bueno, este es un análisis bastante parcial. Por ejemplo, ¿por qué no habló de los costos de transporte? Que sí han subido bastante en todas las ciudades, los arriendos, que también son importantes en la canasta familiar, ¿no? En fin, hay muchas cosas de las cuales él no se refirió. Vamos a ver en la práctica si es cierto que los alimentos no van a subir. Yo creo que en eso la visión de él es muy parcial. En otras palabras, entonces yo creo que todos los analistas externos al gobierno estamos convencidos de que la inflación se va a acelerar. Digamos, todas las apuestas están en que después de más o menos un 5% que terminó el año pasado, vamos a terminar este año algo así entre 6,5% y 7% de inflación. También aseguró el presidente Gustavo Petro que el endeudamiento de la nación no ha subido como están diciendo los expertos, que además se está utilizando ese endeudamiento para pagar deudas heredadas del pasado, y que además las tasas de interés a las que le están prestando a Colombia han sido mucho más bajas ahora que en gobiernos anteriores. Pues bien, los expertos muestran cifras muy distintas, basadas inclusive en datos del mismo Ministerio de Hacienda. Hasta noviembre, dicen ellos, el endeudamiento del país, del gobierno, era de 1.176 billones de pesos. Durante este gobierno ha subido ese endeudamiento en 371 billones de pesos, lo que significa un aumento del 32%. Pero además, sobre el tema de las tasas de interés, muestran gráficas como estas, en donde, por ejemplo, esta es la tasa de interés a la que le prestan a Colombia cuando le prestan en pesos, y vemos cómo han subido desde el año 2021 en una línea bastante pronunciada. Hoy están en cerca de 12.5%. Y cuando nos prestan en dólares al gobierno colombiano, pues miremos, esta línea roja es la de Colombia. Hace 4 años estaba en 5%, esa tasa que le cobraban a Colombia, ahora está en 6,77%. Pero además esta gráfica muestra que Colombia está hoy más costoso para quienes nos quieren prestar, cobran más tasa de interés respecto de otros países como México, Brasil, Chile y otros de la región. Hay críticas también desde otros sectores. Por ejemplo, esta es la crítica que presenta el doctor Munir Jalil, él es economista de la compañía BTG Pactual. Es que más o menos desde el año 2020, desde la pandemia, una parte importante de ese financiamiento del gobierno ha sido en dólares, se ha venido haciendo en moneda extranjera, y hoy en día la proporción estaría por los lados entre un 35-38% de la deuda total que tiene el gobierno colombiano estaría expresada en dólares o en monedas extranjeras. Y es que efectivamente la deuda que se está emitiendo, y por ejemplo esta emisión reciente que hizo en dólares Colombia, pues en verdad se está haciendo es para pagar lo que se debe y los pagos que hay que hacer, que se están debiendo en el mes de, ahorita en el mes, no, en todo el año de 2026. Entonces, estamos haciendo el equivalente de hacer un avance en una tarjeta para pagar la cuota de la otra tarjeta de crédito que estoy debiendo. Y finalmente aseguró el presidente Petro que en materia de gasto del gobierno, que sí se ha hecho un recorte. Señaló que, por ejemplo, el año pasado se hizo un recorte de gasto de 16 billones de pesos. Los críticos recuerdan que ese recorte de gasto sí se hizo, pero obligado porque se cayó la ley de financiamiento, y que además ese recorte de gasto no se requería solamente de 16 billones, sino que en realidad debió haber recortado por lo menos 45 billones de pesos. Alejandra. Henry, muchísimas gracias. Apartémonos de lo macro para que nos ocupemos de lo que nos preocupa en el día a día a los colombianos, el bolsillo. Vamos a revisar cómo están los precios y qué tanto se está sintiendo el ajuste en el bolsillo de los hogares colombianos. Vamos a la central de abastos en Bogotá. Camila Olaya, ¿qué productos ya registran alza? Hola, muy buena tarde. Productos como el plátano, la habichuela y el tomate ya registran un incremento según lo que nos informan los productores de la central de abasto Corabastos. Precisamente nos encontramos con uno de ellos y vamos a aprovechar. Bienvenido. ¿En cuánto estaba antes la canastilla del plátano? ¿En cuánto está ahora y a qué se ve este incremento?
La canastilla de plátano estaba en 50.000, en este momento está entre 90 y 100.000. La bolsa estaba en 45, en este momento está en 80, 90.000 pesos. ¿A qué se debe el incremento? El incremento se debe al invierno del año pasado en todas las regiones productoras de comida, por lo general en el Ariari, y acabó todas las producciones y en este momento pues sufrimos ese desabastecimiento. El tomate también es otro de los productos que ya registra un incremento y que es de los más consumidos. Antes la canastilla se encontraba en 20.000, 25.000 pesos. Ahora vamos a ver en cuánto está bienvenido, en cuánto encontramos la canasta de tomate. El tomate se encuentra en 90.000 pesos, por la que estuvo muy barato, estuvo entre 25, 20 pesos, estuvo el tomate. Finalmente, la habichuela es el producto que registra un mayor incremento. Antes el bulto se encontraba en aproximadamente 300.000 pesos, ahora está por encima de los 360.000 pesos. La recomendación para las familias colombianas es a comparar precios, buscar sustitutos si es posible, para así cuidar el bolsillo. Es el panorama en Corabastos, en Bogotá. Gracias, Camila. En Medellín, a pesar de las alzas de este nuevo año, los precios de la canasta familiar se mantienen estables. Alfonso Cárcamo, ¿por qué? ¿Qué explicación le dan desde las centrales de abastos? Alejandra, muy buenas tardes. Pues en medio de un 2026 que ha estado marcado, como usted bien lo decía, por alzas en los servicios públicos, en el transporte, también en arriendos, pues aquí en el departamento de Antioquia las cifras de la canasta familiar, los precios de la canasta familiar se han convertido en un verdadero alivio para los hogares de las familias antioqueñas, porque pues se han mantenido estable, muy similar a los precios del año 2025, e incluso también ha habido algunos productos como por ejemplo el pimentón que estamos viendo en esos momentos, la zanahoria, el cilantro, incluso la remolacha han tenido bajas considerables en este año 2026, lo que significa, sin lugar a duda, un alivio para todos estos hogares que, como han dicho los expertos, en estos momentos se centran también un poco en otras prioridades de las casas aquí en el departamento, por ejemplo, como los útiles escolares. Entonces, aseguran que la normalidad en cuanto al tema del mercado volverá entre los meses de marzo y los meses de abril, donde ya la gente también empieza a mercar con más regularidad y de forma más natural a lo que lo hacen durante todo el año. También hay que decir que según los precios que hemos obtenido aquí en ese mercado, pues una familia que está compuesta por 3, por 4 personas puede hacer fácilmente un mercado entre los 300 y los 400.000 pesos con todo lo suficiente para comer durante todo un mes. Entonces el mensaje desde la central mayorista donde nos encontramos en estos momentos es que puedan venir a comprar tranquilamente porque, por ejemplo, pues los precios están bastante bajos y cómodos para todos. El panorama en la mayorista de Medellín, Alfonso, gracias. En contraste, en Cali reportan incremento en el precio de algunos productos de la canasta familiar, entre ellos la carne. Don Alex Henao, ¿de cuánto estamos hablando y qué se sabe de los precios de las frutas y verduras? Buenas tardes. Estefania, audiencia, saludo especial desde la Plaza de Mercado, o mejor, desde la Galería de Porvenir, como la conocemos aquí en Cali. Es una de las más importantes de la ciudad y hablando con los comerciantes podemos confirmar que precios de las verduras se mantienen. Allí no hay variación, pero lo que sí se dio al alza es el precio de la carne. Algunos tipos de carne, sobre todo de la que usan para asar, hablan de hasta 2.000, 3.000 pesos de incremento por libra. Otros de los precios que se mantienen son los de las frutas. El pollo incrementó 1.000 pesos, los huevos también permanecen. Lo que han dicho los comerciantes es que estos precios se mantendrían durante todo el mes de enero, pero en febrero podría registrarse una variación y esto depende básicamente de dos aspectos relevantes. El primero, la demanda, y el segundo, la cosecha. Los productos que variarían en su precio serían las frutas, algunas de las frutas. John, pues mire, hoy muchos trabajadores, son 2.400.000 que ganan el salario mínimo, reciben su primera quincena con el ajuste de 2026. Tatiana Gordillo se fue a hacer cuentas con ellos. Tatiana, usted nos cuenta cómo les fue. Pues arrancamos en nuestra calculadora con la base de 1 millón de pesos, que sería la quincena que le pagarán hoy o ya le pagaron a los trabajadores que ganan efectivamente el salario mínimo, y vamos a hacer cuentas con ellos. ¿Ya le consignaron esa primera quincena con el nuevo salario mínimo? Sí. ¿Ya la tienen en el banco? Totalmente. ¿Qué es lo primero que va a pagar para que hagamos cuentas? El arriendo. ¿Cuánto vale su arriendo? 780. Entonces, le vamos a restar los 780.000
del arriendo, le quedan 220.000, ¿en qué los va a gastar? Pues sería en el mercado, aunque en el mercado me gasto mucho más. ¿Cuánto? 350 y eso solo con lo básico. Bueno, entonces le quedarían faltando más o menos 90.000 pesos para cuadrar el mercado, que ¿de dónde lo sacaría? Pues será de la otra quincena. De la otra quincena. Esta quincena ya se le fue entre arriendo y mitad del mercado. De la otra quincena, ¿qué más tiene que pagar? Pues me toca pagar servicios, cuota de banco, planes de celular, pagar el equipo que saqué a cuotas también y también la colegiatura de una niña que tengo. Pero hablemos con más trabajadores a ver cuánto van a gastar en esta primera quincena del salario mínimo. ¿Puedo hacer cuentas con usted? Sí, señora. Bueno, ¿cuánto se va a gastar entonces en esta primera quincena, por ejemplo, en el arriendo, que es lo fijo? 1.350.000 arriendo más servicio. 1.350.000, vamos a ponerlo por acá, más ¿cuánto me dice usted que se gasta en servicios y qué servicios? Bueno, tengo que pagar luz, gas, agua, plan de internet, plan de voz de celular. Todo me suma más o menos 750.000. 750.000 pesos que vamos a sumar en nuestra calculadora, que le da 2.100.000. Ahí ya se pasó, por ejemplo, de la quincena y le quedan más gastos. ¿Cómo haría para sopesar el resto, pues restándole también la otra quincena? Bueno, ya depende del hogar, que otras personas aporten en el hogar o en su efecto tener que conseguir otra forma de que lleguen recursos porque no daría. En ambos casos, las cuentas fueron hechas con base en los gastos mensuales que empiezan a asumir con esta primera quincena, pero para la mayoría de trabajadores es necesario mínimo 2 ingresos para soportar estos gastos. 1:07 p.m. La Corte Constitucional asumió de manera formal el estudio de la emergencia económica y social decretada por el Gobierno Nacional. El Alto Tribunal ya ordenó las primeras pruebas frente al tema y se pronunció sobre la solicitud de la suspensión de la medida. Rocío Franco con los detalles. Rocío, hola. Pues la Corte Constitucional, dentro de las primeras pruebas, ordenó a exministros y varios sectores de la economía responder un cuestionario. Dentro de las preguntas están: 1. La causa que alega el gobierno para la adopción del decreto declaratorio de la emergencia, si son sobrevenientes y extraordinarias o por lo contrario responden a una situación estructural. La segunda es si es adecuado el argumento de convocar emergencia por la negativa de la ley de financiamiento. Otra de las preguntas es cuáles son las diferencias entre la situación fiscal de las vigencias que han transcurrido entre los años del 2000 al 2022 y el 2025, que permiten concluir que la actual coyuntura es excepcional. La cuarta, si se está ante un riesgo efectivo. Y el quinto, si es viable considerar el efecto económico mundial del COVID-19. También le pide al ministro de Hacienda explique por qué, luego de la expedición del decreto declaratorio de estado de emergencia del gobierno, acudió a la venta de bonos TES por 23 billones de pesos y se asumió recientemente, entre otras medidas, una deuda por 152 billones, dice la Corte, pese al propio gobierno que invocó si tiene o no limitaciones en materia de endeudamiento. Sobre este tema, pues los expertos respondieron: una, si los argumentos de la emergencia son viables, y la otra sobre el tema del endeudamiento. Esto fue lo que nos dijeron. Los primeros indicios señalan que no existe ni un hecho ni sobreviniente ni excepcional. El gobierno sabía que estaba presentando un presupuesto desfinanciado en casi 45 billones de pesos. El gobierno conocía que tenía la necesidad de una ley de financiamiento que, entre otras, ni siquiera sorteaba el desfinanciamiento del presupuesto. Y el gobierno tenía absolutamente claro que una ley de financiamiento puede ser negada por el Congreso y en cuyo caso el gobierno debe recortar el gasto público. Pero también el gobierno recurrentemente ha venido presentando presupuestos desfinanciados, demostrando una ausencia de control y de gestión presupuestal. También es llamativo que la Corte indague por las operaciones de deuda que ha hecho el gobierno en las últimas semanas, dado que en medio de la emergencia económica ha abierto un hueco mucho más grande para financiar en el corto plazo un presupuesto que sabemos que está inflado y que tampoco alcanzará a ejecutarse. Y es que la Corte, dentro de las pruebas, solicita que se aclare la condición de los ministros, ya que todos deben firmar para que sea válido. Y se pregunta a la Corte especialmente por la ministra Irene Vélez. La Corte también debe resolver otras preguntas relacionadas con si en este momento es viable o no una emergencia económica y social. Esto nos responden los expertos.
si yo fuera parte de la Corte, suspendería porque yo veo que el hecho no es sobreviniente. Yo creo que el presidente tenía mecanismos ordinarios para conjurar la crisis y simplemente por su mal tino político no le salieron adelante, como era una ley de financiamiento. Sobre esta suspensión provisional que se le ha solicitado a la Corte Constitucional, el magistrado ponente, el exdefensor del pueblo, Carlos Camargo, señaló que la determinación se tomará cuando se practiquen las pruebas. Una de la tarde, 11 minutos. En Suárez, norte del Cauca, la comunidad volvió a quedar en medio del fuego cruzado. Los disparos obligaron a civiles a correr y a buscar refugio, incluso dentro de la iglesia del mismo municipio. Juan Pablo Velasco, ¿cuál es la situación a esta hora y en Suárez? Buenas tardes, Stephanie. Pues mire, la situación a esta hora en el municipio de Suárez es de una tensa calma luego de estos combates que, como usted bien lo dijo, obligó a varios civiles a refugiarse en la iglesia de la localidad. Pues mire, por el momento no hay un reporte oficial por parte de las autoridades en cuanto a las afectaciones, pero de manera preliminar sí se supo de algunas viviendas que resultaron afectadas con arma de fuego, sin que esto representara daños en los ocupantes de la misma. ¿Cómo vivieron estos momentos de angustia la población del municipio de Suárez? En la siguiente nota. Estas fueron las súplicas de los devotos habitantes de Suárez, Cauca, que debieron resguardarse en la iglesia en medio de los combates en pleno casco urbano. El miedo se tomó a Suárez desde la tarde con la alteración del orden público en el sector de San Miguel, en la entrada al municipio, donde según el ejército, en medio de operaciones militares, tropas de la Brigada 29 recibieron la presentación voluntaria de un menor que manifestó pertenecer a la estructura armada ilegal Jaime Martínez. En medio del hecho, fueron hostigados con ráfagas de fusil. La institución asegura que la comunidad fue amedrentada y utilizada como escudo humano, impidiendo el desarrollo del procedimiento. Desafortunadamente existe una zonada, como es normal en Suárez. Recordemos que las zonadas vienen siendo una situación compleja en los diferentes municipios donde se intenta entrar con la fuerza pública y lastimosamente pues ahí queda en medio la población civil. Horas después, hacia las 6:40 de la tarde, las ráfagas regresaron. Mientras terminaba una misa, los feligreses no pudieron salir. Niños, adultos mayores y familias enteras quedaron refugiadas dentro de la iglesia en medio de las ráfagas de fusil y suplicando para que el terror terminara. Bueno, los actores armados están atentando directamente contra la población, esto lo venimos diciendo desde hace mucho rato y bueno, ahí estamos pues haciendo lo pertinente para generar condiciones diferentes en la población. Posteriormente, la policía confirmó disparos contra la estación del municipio y la caída de un dron en las afueras de las instalaciones. No se reportan personas heridas, pero en Suárez el temor sigue latente y la iglesia por horas fue el único refugio. Pues mire, la comunidad del municipio de Suárez, al norte del Cauca, hizo un llamado a los actores armados para que dejen por fuera a la población civil de toda esta cruenta guerra que se libra en el departamento del Cauca. Y que afecta incluso a niños. Juan Pablo, gracias. En Neiva, centenares de personas se unieron por una caravana por la vida para despedir al niño de 11 años de edad asesinado en medio de un ataque sicarial contra directivos de un centro carcelario. Familiares y comunidad piden justicia. Neivanos con globos blancos, con flores, acompañaron esta multitudinaria caravana. Fue denominada Caravana por la Vida, con la cual se le dio el último adiós a Ismael. Una caravana que recorrió aproximadamente 5 kilómetros, pasó por las principales calles de la capital del departamento del Huila hasta llegar a la parroquia en donde se desarrolló la Eucaristía. Y fue así como Neiva le dijo adiós a Ismael en medio de un clamor por justicia. Entre globos blancos, con una profunda tristeza, Neiva le dio el último adiós a Ismael, el niño de 11 años de edad que murió en medio de un ataque sicarial contra directivos del Distrito Judicial de Neiva.
Precisamente el padre de Ismael es el director de dicha cárcel y estaba presente el día del ataque contra el vehículo. Asegura que su dolor es indescriptible. Esto va a ser un tema muy, muy duro. Lo recuerdo con todo el corazón del mundo, su risa, todo. Ismael se preparaba para iniciar en el 2026 su bachillerato, pero este acto vil acabó con el futuro soñado por él y por sus padres. La justicia, así como usted hace su trabajo, todos hacemos el trabajo. Eso hay que dejárselo a ellos y a Dios, todo en manos de Dios. Somos unos seres humanos diversos y hay que amarnos, no más, amarnos. Mi hijo nos va a dejar la mejor enseñanza de amor. Los que lo conocieron, él era amor, muy amoroso, respetuoso. Hoy desde Neiva se clama justicia por el asesinato de Ismael. Yo no perdono, César. Usted sabe que nosotros no perdonamos, que perdona es Dios. Él se encargará de todo. Pero no tengo ningún dolor hacia ellos. En medio de muestras de solidaridad con su familia, unas 2.000 personas acompañaron la despedida de Ismael. Estamos muy consternados, afectados. Rechazamos enérgicamente este vil atentado contra el director y subdirector de la cárcel y nos solidarizamos con sus familias, con las víctimas. Que Dios los regocije mucho, que les dé mucha fortaleza, mucho amor, que los acompañe constantemente ante la ausencia de su pequeño hijo. Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables del atentado y ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos a quien brinde información que permita su captura. Mucha fortaleza para la familia Rodríguez Pulgarín en medio de esta difícil situación. Las autoridades, frente a las investigaciones que se están adelantando por este hecho, señalan que ya tienen pistas significativas y que los próximos días ya harán anuncios importantes frente a la captura que se pudiera dar de los responsables de este atentado que ocurrió aquí en el departamento del Huila. Toda la solidaridad con la familia de Ismael. Belsi, gracias por este reporte. En otras noticias, continúan los esfuerzos por buscar la liberación de los 5 policías secuestrados en el Catatumbo. Sus familias piden que el ELN les respete la vida y puedan regresar pronto a sus casas. Richard Quiñones, ¿qué más ha pasado? ¿Qué más detalles se conoce? Hola Tatiana, muy buenas tardes. Es positivo y muy alentador, nos dicen las fuentes cercanas a esta comisión conformada por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Organización de Naciones Unidas, que tienen constante diálogo con el ELN para la liberación de estos 5 uniformados, de José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel y Daniel de Jesús Granada Quirós. Esos 5 uniformados que siguen internados en las espesas montañas del Catatumbo en manos de este actor armado. Cabe señalar que los familiares de ellos en las últimas horas se han movilizado por todas las calles de la ciudad de Cúcuta realizando protestas, velatones, exigiendo lo mínimo, una prueba de supervivencia. ¿Qué ha sucedido con ellos? ¿En qué condiciones están? Y algo muy lamentable también en medio de esta situación, y es que falleció la abuela de uno de esos uniformados en las últimas horas, esperando que el joven volviera a casa. Sin embargo, esto no ha ocurrido y es por eso que están pidiendo que en el menor tiempo posible se produzca esta liberación. También hay que explicar que sobre esta ruta de acceso sobre la vía de la Llana, que va desde el municipio de Zulia hacia Tibú, las autoridades han extremado todas las medidas de seguridad. El Ejército Nacional está desplegado, también la policía, para evitar que se registren situaciones similares, pese a todo lo complicado que significa estar en la zona y también los combates que persisten en el municipio de Tibú. Pero por ahora, la principal solicitud es una prueba de supervivencia de estos 5 jóvenes. Esto es lo que están pidiendo los familiares desde aquí, desde el departamento de Norte de Santander. A esta hora es noticia el hecho que el obispo colombiano Luis Manuel Alí será vicario arcipreste en la Basílica Papal de Santa María la Mayor por disposición del Papa León XIV. Se le ha encomendado esta nueva misión pastoral en una de las 4 basílicas mayores de Roma y uno de los santuarios marianos más importantes de la Iglesia Católica. La Santa Sede confirmó que simultáneamente Monseñor Alí Herrera continuará desempeñándose como secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, misión que le fue encomendada por el Papa Francisco desde 2024, la cual continuará. A esta hora las autoridades del Cuerpo de Bomberos de Puerto Asís investigan las causas del incendio que afectó la estructura de esta embarcación en el muelle Hong Kong sobre el río Putumayo
embarcación que cubre la ruta entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo y se encarga del transporte de productos. Los habitantes de la zona advirtieron de este hecho al cuerpo de bomberos que llegó para atender la emergencia. Las autoridades reportan que no hay víctimas ni heridos. A esta hora en Santander, las lluvias que persisten en los pequeños municipios de Santander causan daños en las vías de conexión para los agricultores. En Barbosa, la creciente del río Suárez arrasó y destrozó una tarima que fue instalada para el Festival del Río. Este desbordamiento se llevó consigo estructuras metálicas, neveras y escombros, por lo que las autoridades debieron trasladar el evento hacia la carrera 9ª de este municipio. En Málaga, estos campesinos, como muestra el video, deben caminar con maletas en mano en medio de una pendiente porque aún no se ha reparado el puente de la vereda del Caracol, que colapsó como consecuencia de las precipitaciones. La unidad de gestión del riesgo mantiene en completa observación la creciente del río de Oro, Suárez, Chicamocha y Río Magdalena. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Tal como les contamos al inicio de esta emisión, a esta hora la líder opositora venezolana María Corina Machado sostiene un encuentro, un almuerzo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una reunión que será crucial para definir el futuro del rol de la oposición en el marco del plan de transición por etapas que ha sido diseñado por la Casa Blanca. Y ahí nos vamos en directo con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿qué más se sabe sobre la reunión? Margarita, para destacar, la secretaria de prensa, la portavoz Caroline Leavitt, acaba de salir hace algunos minutos aquí a la sala de prensa, donde dijo unas cuantas cosas. La primera es que la reunión acababa de empezar cuando ella salió a dar la conferencia de prensa, es decir, la reunión en estos momentos se está desarrollando, que el presidente Donald Trump estaba esperando por esta reunión, que María Corina Machado es una voz valiente y destacable en Venezuela y que espera hablar con ella sobre las realidades en terreno, que ya han sostenido conversaciones con Delcy Rodríguez y que ellos se han comprometido a seguir liberando prisioneros políticos en Venezuela, que el presidente Trump él mismo ha tenido conversaciones directas con Delcy Rodríguez, como ya se reveló, fueron la conversación que sostuvieron el día de ayer. Y otro detalle es que María Corina Machado, según lo que ha trascendido, habría traído una medalla y una placa conmemorativa del Premio Nobel de Paz, una medalla que aparentemente que lo que la trajo fue para entregársela al presidente de los Estados Unidos. Lo que no está claro es si la medalla es la original o si es una medalla conmemorativa, una réplica, pero en todo caso estamos a la espera de mayores detalles en ese sentido. Recordemos que María Corina Machado ya ha dicho en reiteradas ocasiones que le dedica el Premio Nobel de Paz al presidente de los Estados Unidos por su lucha por la democracia de Venezuela y que quería traérselo personalmente. Entonces será una fotografía que sin duda marcará un punto importante para el respaldo del presidente de los Estados Unidos a María Corina Machado y a la oposición en Venezuela. Margarita. Juan Camilo, gracias, seguimos pendientes. Y aquí, una vez más, el presidente Donald Trump en la portada de la revista Time, que titula La próxima movida de Trump, en un tablero de ajedrez, y asegura dentro de su política exterior de gambito, para hacer un uso de un término ajedrecístico. También en el artículo se menciona, por supuesto, la política exterior audaz de este gobierno que ha puesto de alguna manera revolucionado al mundo, la turbulenta diplomacia, el futuro de la inteligencia artificial y el estado de la economía, que serán los temas prioritarios en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, este año. Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones a funcionarios de seguridad y redes bancarias de Irán. Se les señala de orquestar una violenta represión de las protestas pacíficas y de blanquear miles de millones de dólares provenientes del petróleo. Entre los funcionarios incluidos en la lista OFAC se encuentran Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y las redes bancarias que Estados Unidos acusa de lavado de dinero por parte del régimen iraní son los bancos privados Meli y Shahar. Y para saber más sobre lo que está pasando al interior de Irán y en especial lo que está viviendo la población, tenemos contacto con la periodista colombiana Catalina Gómez Ángel, que está en Teherán. Catalina, ¿cómo están las cosas?
Ha pasado una semana desde que se expandieron las protestas en Irán, unas protestas que habían comenzado el 28 de diciembre por causas económicas, el alza del dólar y la fluctuación de esta moneda que tenía los empresarios y comerciantes locos, y también la inflación de más del 40% que hace que la vida de la población, especialmente la más deprimida, sea extremadamente difícil. Rápidamente habían cambiado a hacer protestas en contra de la existencia de la República Islámica, y en este contexto, el jueves pasado, uno de los líderes de la oposición en el extranjero, el hijo del derrocado Shah de Persia, que fue derrocado por esta República Islámica en 1979, Reza Pahlavi, llamaba a la población a unirse, a salir a la calle. La expectativa era muchísima, saber realmente cuál iba a ser la respuesta, que terminó siendo multitudinaria, no solamente aquí en Teherán, sino en el resto del país, en pueblos pequeñísimos donde antes nadie había salido a protestar. Y la gran diferencia es que ya no se centraba en calles específicas como otras protestas, sino que quedó esparcida en diferentes lugares de la ciudad y con diferentes situaciones socioeconómicas, tanto el norte, que es mucho más rico, como el sur, que es deprimido. Allí la gente se unió y fueron creciendo esas protestas que con el tiempo fueron mayormente reprimidas por esas fuerzas del Estado. La gente que estaba en la calle también se organizó, prendió barricadas, contenedores de basura, también les respondía con piedras en muchos casos, en otros casos quemaron algunas instituciones relacionadas con el Estado, hasta el punto de que la represión fue tal que el sábado ya nos despertamos con una cantidad de muertos, como ustedes han visto en esos videos, que lograron salir del país como consecuencia de que la oposición está organizada y tiene satélites o tiene vías de comunicación que no tenemos el resto de la población, que estábamos desde entonces incomunicados y no teníamos internet. La única manera de saber era a través de estos satélites que ven a mis espaldas, que son ilegales pero están en todas las casas, y ahí se reciben señales de televisión de canales que emiten en persa desde el extranjero, que iban recogiendo esos mismos videos que se veían por fuera del país y que iban contando lo que pasaban, incluido ese número de muertos, que se habla de 3.000, pero se creen localmente que son muchos más. Hoy estos canales hablan de esa posibilidad de que Donald Trump ataque el país. Aquí la expectativa es grande y las opiniones al respecto son múltiples. Hay quienes, aún oponiéndose a la República Islámica, piensan que es una decisión horrorosa. La República Islámica ha dicho que va a responder a las bases norteamericanas si es atacada, y hay otra gente que está tan desesperada que piensa que no hay otra opción, que es la única manera para acabar este sistema. Así que todos están a la espera de lo que pueda decidir Trump. Catalina Gómez Ángel, gracias por este reporte para Noticias Caracol. Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Noruega se unirán a Groenlandia en el envío de oficiales para una misión militar europea llamada Operación Resistencia Ártica. Esta mañana, el presidente francés Emmanuel Macron respondió al llamado de Dinamarca y afirmó que el primer grupo de tropas está en camino. El anuncio se produce tras la reunión entre los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia con funcionarios del gobierno estadounidense, que tan solo definió la creación de un grupo de trabajo para tratar los enormes desacuerdos. Groenlandia insiste en que no está en venta y para Estados Unidos no hay solución distinta a la anexión de ese territorio. Gracias, Margarita. 1:34 p.m. A los 91 años murió en Santa Marta el ícono del periodismo político y cultural de Colombia, Alfonso Castellanos. Hizo historia en la prensa, en la radio y la televisión y quedó en la memoria de los colombianos por su programa Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Esta fue su vida. Don Alfonso Castellanos nació en Málaga, Santander. Empezó a conocer el mundo a través del cine a los 4 años y a los 11 fue linotipista de un periódico. A los 14 ya armaba el diario El Siglo. Estudió periodismo en España y trabajó en la agencia UPI en Nueva York. Antonio Pardo habló de ese paso por la prensa. Pues haber iniciado una reforma en la diagramación del periódico El Siglo. Eso fue importante. El Siglo, el periódico El Siglo. Luego, haberse intensificado en esa área de la diagramación. Trabajó en El Tiempo y en radio pasó por Todelar. Antonio Pardo recordó la transmisión especial de la visita de Pablo VI a Colombia. Comenzó la transmisión cuando el avión
ya se acercaba a Bogotá, comenzó desde el aeropuerto y comenzó a transmitir él con Julio Nieto Bernal. Eran los dos que transmitían esa llegada ahí. Fue jefe de información del presidente Alfonso López y en radio se consolidó con el revolucionario espacio informativo 6 AM, 9 AM de Caracol. Él fue el que puso el nombre. Él sugirió que fuéramos más prácticos en la identificación del espacio que en ese momento iba a dirigir con Yamida Amal, con Julio Nieto Bernal y conmigo. Fue director, entre otros, del noticiero TV Tigre y de Suramericana. Compañía Suramericana de Seguros presenta su noticiero Suramericana. En primer lugar, se dice, general, que usted no tiene ni capacidad mental ni física para dirigir al movimiento que usted mismo fundó. ¿Usted qué tiene que observar a esto, general? Físicamente estoy muy bien. También hizo Aquí Entre Nos, Sea Usted el Juez, y un espacio en el que se adelantó medio siglo a Wikipedia, según señala Germán Manga. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. El mismo formato de preguntas y respuestas, pero con un esfuerzo descomunal de producción que era grabar a la persona que hacía la pregunta y a la persona que se encargaba de responderla en diferentes lugares. Yo lo hice para las personas que no saben. Por eso le puse el nombre Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pero resulta que no resultó únicamente útil para los que no saben, sino también para los que saben. Su obsesión fue aprender y enseñar, como lo advierten decenas de grandes periodistas. Me enseñó de ética, de seriedad, de plantarse frente a una cámara, de manejar la parte gestual, la manera de mover las manos y una cantidad de cosas que hoy han hecho de mí la periodista que soy. Una curiosidad inmensa y una sed insaciable de conocimiento. Eso explica que Alfonso Castellanos haya sido uno de los más importantes periodistas colombianos de todos los tiempos. Cuando yo entro a una librería y veo millones de libros, inmediatamente me pongo rojo de la vergüenza conmigo, porque yo no he leído esos libros. Cuando se le preguntó por una persona histórica en Colombia, don Alfonso fue categórico. El que realmente dijo las cosas más importantes fue Darío Echandía. Darío Echandía era un parroquiano campesino de una inteligencia desbordante y de una cultura, es así, luminosa. Don Alfonso fue caballero, atento y halagador. Yo creo, en mi larguísimo recorrido por la vida, que las mujeres más lindas del mundo son las colombianas, después las gringas, después las argentinas y después las brasileñas. Hoy el periodismo de Colombia le dice adiós a un grande, a un ícono, a un referente. A sus hijos Juan Jacobo y Sebastián y demás familia, nuestro abrazo. Alfonso Castellanos, gracias por su legado. Paz en su tumba. Y hoy de todo corazón acompañamos en este momento tan difícil a uno de nuestros más queridos compañeros de Noticias Caracol, Juan Jacobo Castellanos. Juan, usted que es jefe de misión, hijo de don Alonso Castellanos, toda la solidaridad con su familia y todo nuestro sentimiento de gratitud. Pues a propósito de esta despedida, hace unos años Juan Jacobo entrevistó a su padre, quien le contó cómo se planeó y se realizó la transmisión para la televisión colombiana de la llegada del Apolo 11 al Mar de la Tranquilidad. Hoy queremos recordar esa entrevista y rendir homenaje a este gran periodista pionero de la televisión y la radio en Colombia. La televisión informativa hace 50 años en Colombia apenas comenzaba a encender televisores. Fue entonces cuando Alfonso Castellanos, uno de los primeros periodistas de la época en hacer transmisiones fuera de un estudio, tuvo el encargo del Canal 9 de mostrarle a los colombianos la llegada del hombre a la luna. Fue una transmisión que tuvo mucho complique. La imagen estaba, pero a veces no era completa. Colombia no tenía acceso al servicio de satélite de la época. Venezuela, en cambio, tenía una señal permanente. Esa cercanía y unos cuantos dólares permitieron que a través de una ventana llegara la señal a nuestro país. La imagen se originaba en Cabo Cañaveral y en Houston. Subía al satélite, bajaba en Caracas y a través de una repetidora llegaba a Maracaibo. Telecom la retomaba en el Cerro Jurisdicciones en norte de Santander y la enviaba a las antenas de Chocontá, que la ponían en Irravisión en Bogotá. Auténtica.
auténtica, oiga bien, eso no es inventado, era la luna. El hombre sí fue a la luna y logró la más grande hazaña tecnológica, mecánica, desde cuando el hombre existe. Con esa señal, Castellanos y su equipo mostraron el 16 de julio de 1969 cómo el Apolo 11 despegaba de la plataforma de Cabo Cañaveral, en la Florida, y se perdía en el cielo para recorrer 384.000 kilómetros de distancia hasta la Luna. Lo que veía la humanidad en ese momento era sublime. Tiran un edificio equivalente al edificio de Avianca de Bogotá. Lo tiran. Hay que crear la fuerza para subir ese edificio a la órbita de la Tierra. Y la órbita de la Tierra queda a 8 minutos del piso de la Tierra. Antes que el Apolo 11 despegara, Alfonso Castellanos había viajado a los Estados Unidos para preparar la transmisión y entender lo que iba a hacer la NASA. Hice un curso de 10 días de qué era el viaje a la Luna, qué era la Luna, qué era el navío. Pregrabó en cine los 12 especiales que se emitieron los días previos a la llegada de Armstrong, Aldrin y Collins a la Luna. Inclusive llevé un vestido de un astronauta y me metí dentro del vestido para que la gente viera qué era eso. Los recursos didácticos que en esos informes previos usó para que los televidentes entendieran la magnitud de la odisea también fueron utilizados en la transmisión. Era una manera de mantener la atención. Por momento la calidad de la imagen en blanco y negro poco ayudaba. Que mire que el navío va por aquí, no se ve nada. Se ve un navío, se ve una cosa gris encima de otra cosa gris. No se ve nada. Sin embargo, un segundo aire llegó para la difícil transmisión. Neil Armstrong, comandante de la misión, aseguraba que veía un pedazo de Colombia desde el espacio. Estados Unidos, Baja California, México y en el norte de la costa de Sudamérica, Venezuela y Colombia. En Bogotá, en el estudio, el veterano periodista y su equipo entraban en el éxtasis de la transmisión. El 20 de julio de 1969, el módulo lunar se posaba sobre la Luna y Neil Armstrong daba sus primeros pasos sobre el asteroide. Una señora transmisión que no se ha hecho jamás en la Tierra. Entonces los astronautas bajan, se ve que bajan, caminan, corren. El hombre conquistaba la Luna y tras un esfuerzo inmenso esa transmisión había podido llegar a miles de televidentes en Colombia y en el mundo. Hay un hombre fundamental, un colombiano, un boyacense, en la carrera del hombre al espacio. Se trata del científico Osvaldo Rey. ¿Qué fue lo que hizo Rey para que el Apolo 11 pudiera llegar a la Luna? La última semana anterior al envío del hombre a la Luna, estaba precisamente montando la estación de telecomunicaciones con las cuales la NASA cuidaría a los 3 muchachos. Osvaldo Rey montó en el planeta Tierra 24 estaciones de radio. Nada más y nada menos que la red de telecomunicaciones con que se pudo conectar a Houston con los astronautas del Apolo 11 en el espacio. Según Castellanos, este científico colombiano también se inventó 5 sistemas más para las misiones espaciales, entre ellas un sistema de amortiguamiento que no permitía que los navíos se chocaran contra la superficie al alunizar. El periodista, que durante muchos años supo lo que nadie sabía, también recordó que la tripulación del Apolo 11 vino a Bogotá en septiembre del 69. El regalo que traían para Colombia, según Castellanos, se embolató en manos de los asistentes a un acto en Palacio. Entonces, los astronautas traían una cantidad de rocas, más o menos las que caben en esta mano. Y venían a donde el presidente y le daban las 3 rocas.
Hoy retirado en Santa Marta, Castellanos saca de sus libracos el único recuerdo que conserva de la transmisión de la llegada del hombre a la luna. Una foto tomada en un estudio en la Florida. Ahora, desde el Caribe colombiano, espera ver la próxima odisea del hombre en el espacio, ya no en blanco y negro, sino en 16K, y en interacciones en tiempo real con unos de los seres que parecieran de otro mundo, los astronautas. Y ya esa gran hazaña no será narrada por don Alfonso. Gracias a don Alfonso, eterna memoria del periodismo en Colombia. Gracias por seguir con nosotros. Es la 1:54 p.m. y a esta hora se lleva a cabo una reunión extraordinaria en la Federación Nacional de Departamentos. Desde allí, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que no acatará el decreto que declaró la emergencia económica y que generó una serie de cargas tributarias. Tatiana Sanabria, buenas tardes. Cuéntenos de qué se trata y qué amparo legal cita el gobernador de Antioquia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, el gobernador de Antioquia citó particularmente la excepción de inconstitucionalidad. Él dice que no acatará este decreto de emergencia hasta que haya un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional. En medio de esta reunión también se dio a conocer que 17 gobernadores más por lo menos estarían también acatando esta misma directriz jurídica y de esa forma pues tampoco van a acatar este decreto. Escuchemos lo que dijo inicialmente el gobernador de Antioquia y por qué él dice que esta medida impacta las rentas de su departamento. Escuchemos. Sin duda alguna los que están asociados al hipoconsumo de los licores, pero también el asociado al IVA. Es que en el caso de la fábrica de licores de Antioquia tendríamos que girarle a Petro durante este año más de 720.000 millones de pesos, que son recursos que se podrían crear en Antioquia o en cualquiera de los otros entes territoriales donde la fábrica de licores vende su aguardiente, su ron o cualquiera de sus productos. Una botella de aguardiente de 750 mililitros pasaría hoy de 40 a 60 mil pesos. Esa es la afectación de la carga impositiva que pretende establecer el gobierno Petro, que estableció en el decreto de emergencia económica, y el camino que yo le voy a exponer aquí a mis colegas es que amparados en la misma Constitución, nosotros podemos optar por la inaplicabilidad por cuenta de la excepción inconstitucional que suponen estas medidas. Y es que precisamente hace pocos minutos la gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, informó que van a radicar tutelas cada uno de los gobernadores y que además solicitarán una reunión ante la Corte Constitucional para evaluar esta medida por parte del gobierno nacional. Tatiana, gracias. Por otra parte, se conocieron los reemplazos en el Gobierno Nacional para ocupar la Dirección Nacional de Inteligencia, el DAPRE y el Ministerio de la Igualdad, renuncias que solicitó el presidente Gustavo Petro en las últimas horas. Con este decreto se confirmó la llegada de René Guarín, ex M19, a la Dirección Nacional de Inteligencia, en reemplazo de Jorge Lemos, quien ahora será la cabeza al mando de la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero. Bueno, eso sí fue una decisión del presidente. Nosotros estábamos en una conversación y entonces él me dijo, me gustaría que tomara en propiedad la UIAF y pues dejara la DNI. Necesitamos trabajar muchas cosas en la UIAF, especialmente y particularmente todo lo que tiene que ver con lavado de activos, que es una de las peleas que tenemos que dar como formas de pelear contra el narcotráfico, que yo creo que es la principal y la mejor forma de arrodillarlos. Para algunos expertos, la Dirección Nacional de Inteligencia se ha politizado. Desde hace varios años, cuando se dejó de tener ahí personas profesionales en ese sector y se politizó, mire usted que hoy está en Nicaragua asilado uno de los exdirectores, el doctor Carlos Romón González, que desde ahí comienza un desbarajuste interno de la inteligencia. En un país la inteligencia debe ser vital. La anterior directora del Departamento Administrativo de Presidencia, Angie Rodríguez, ahora es la nueva gerente del Fondo Adaptación. En su carta de renuncia reveló que tuvo que sacar a su hijo menor de edad del país debido a amenazas derivadas de sus funciones. Sin embargo, su llegada al Fondo Adaptación se da en medio de tensiones internas en el gobierno, particularmente por esta resolución que prorrogó los contratos de 16 funcionarios de planta temporal, mientras que otros 15 quedaron por fuera. Y los otros deben tener una relación directa
con la cercanía de las elecciones, de pronto algunos reacomodamientos internos por algunos apoyos que está buscando el presidente al interior de lo que ellos llaman el pacto amplio o el antiguo pacto histórico de cara a las elecciones. Y finalmente, Juan Carlos Florián también salió del Ministerio de la Igualdad. Ahora el jefe de despacho, José Raúl Moreno, es el encargado no solo de este ministerio, sino también del DAPRE. 1:58 p.m. La alcaldía de Bogotá definió las primeras 19 zonas de la ciudad donde la rumba se va a extender hasta las 5 de la mañana. Eduardo Hernández, ¿cuáles son esas zonas y qué se debe tener en cuenta? Aleja, buenas tardes. Pues mire, son 19 zonas que estarán ubicadas en 10 localidades de la ciudad. Aparecen en la lista la calle 172, esto es localidad de Usaquén, en Chapinero Central, la zona Rosa y La Esperanza. También está Bosa Centro, aparece Cuadra Alegre en Kennedy, Modelia y Centro en Fontibón. En la localidad de Engativá se dio el aval para Álamos, Las Ferias en las zonas 1 y 2 y Boyacá, Santa María. En Suba aparecen aval para los pórticos y también para su bazar. En Los Mártires estarán el sector de La Favorita y San Andresito. Y en Puente Aranda aparecerán la calle Octava Sur y el barrio Galán. En estos lugares estará habilitado el expendio y consumo de licor hasta las 5 de la mañana y no hasta las 3 como ocurre actualmente. A partir de ahora, la alcaldía de Bogotá va a hacer unas evaluaciones cada 6 meses para saber si estas zonas cumplen con todos los criterios necesarios para operar hasta esa hora. Entre ellos, por ejemplo, aparecen el control de ruido, la ocurrencia de homicidios, el deterioro en la seguridad o una concentración importante de llamadas en la línea 123. Recordemos que aparte de estas 19 zonas que ya tienen el aval para tener rumba hasta las 5 de la mañana, hay otros 8 sectores que están haciendo fila para extender la rumba, como en la calle 116, el sector de Galerías y también el Restrepo o la Marichuela en la localidad de Usme. Bueno, amanecerá y veremos, Eduardo. Gracias. 2 en punto. Desde la ciencia, la innovación y el compromiso social, un optómetra barranquillero está cambiando la forma de ver el mundo. Con tecnología propia y vocación humanitaria, sus inventos están transformando la salud visual en Colombia y más allá de nuestras fronteras. Hola, soy Hernando Hernández Leal y esta es mi historia. Soy optómetra, ingeniero químico. En la actualidad acaba de llegarme una patente de invención de Estados Unidos. Es un dispositivo que va a cambiar la forma de hacer el examen de los ojos. El optómetra, ingeniero y docente empezó su importante labor con el simulador ocular. En la actualidad tiene 19 productos de propiedad intelectual, 8 diseños industriales y 11 patentes en Colombia, España y 18 países de Europa. Usted ha recibido patentes en Europa y Estados Unidos. ¿Cómo es el proceso? No solo es tener una idea, es materializarla, saberla expresar, presentarla como una unidad inventiva. Él es un gran líder, un inspirador para nuevas ideas en camino de resolver problemas. Su misión es humanitaria. Personas de bajos recursos y población vulnerable se han beneficiado con los avances científicos del optómetra barranquillero. Les hace los exámenes y además también se le entrega pues sus lentes, sus gafas, con la colaboración de muchos amigos y fundaciones. Vine por primera vez por curiosidad y la atención ha sido excelente, el tratamiento. Hoy tengo una visión diferente, distinta. Por inspirar a las nuevas generaciones de optómetras, por su vocación social, Hernando Hernández es un colombiano que hace historia. El Ministerio de Comercio entregó las cifras más recientes sobre el comportamiento del turismo en el país. Según el gobierno, en los últimos años ha aumentado la llegada de visitantes no residentes y para 2026 se proyecta la llegada de 7,5 millones de turistas. Colombia cautiva gracias a su diversidad. Cada rincón del país ofrece experiencias únicas, naturaleza, aventura, agua y una gastronomía que enamora a cualquiera. Me gusta Colombia para la naturaleza, la biodiversidad, la comida, todo es perfecto. El turismo en Colombia está brillando por todo lo alto. Según datos del Ministerio de Comercio, en los últimos 3 años la cifra de visitantes no residentes batió récord. Entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, más de 21 millones de visitantes no residentes llegaron a Colombia, lo que representa un incremento del 138%.
El país de la belleza entre enero y septiembre de 2025 recibió 8.300 millones de dólares por los servicios turísticos y se movilizaron más de 46 millones de pasajeros aéreos. En 2025, San Andrés creció más del 45%, Norte de Santander el 58%, Casanare el 30%, confirmando que el turismo sí está llegando a las regiones históricamente excluidas. La campaña Descubre la diversidad de Colombia, el país de la belleza, consolida una nueva narrativa sobre experiencias en destinos emergentes como Cauca, Antioquia, Nariño, Tolima, Caquetá, Guaviare, Bolívar, Casanare, entre otros. Chocó, La Guajira y Bichada alcanzaron crecimientos del 100% cada uno en la llegada de visitantes durante el periodo enero-octubre del 2025. Posicionando hoy a Colombia como el primer país turístico en Sudamérica. Para este 2026, el gobierno proyecta la llegada de 7.5 millones de visitantes extranjeros, porque Colombia este año seguirá conquistando corazones. Como lo hace Cartagena, que se mantiene como una de las ciudades más visitadas por nacionales y extranjeros. El año anterior registró un aumento significativo de turistas. Isaac Rivera, ¿cuántos viajeros llegaron a La Heroica? Buenas tardes. Lucía, buenas tardes. Según la alcaldía de Cartagena, durante esta temporada de fin y comienzo de año, es decir, desde el pasado 15 de diciembre con corte al 13 de enero de este año, llegaron a Cartagena más de 1.300.000 turistas. De acuerdo con esas cifras, dicen las autoridades que esto representa un incremento del 7% en la llegada de viajeros internacionales con respecto a las cifras que se registraron en la temporada del año pasado. Un dato muy importante y es con respecto a la movilización marítima. Dicen las autoridades que desde los diferentes muelles para zarpar hacia la zona insular se movilizaron más de 159.000 viajeros, lo que representa un incremento del 10%. Y es que siguen llegando viajeros de diferentes países. Por eso a esta hora me acompaña Gaby, que ella anoche vino desde Chile. Gaby, bienvenida a Noticias Caracol. Acaban de llegar a Cartagena, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a ver la ciudad amurallada, queremos ir a bailar salsa, tratar de conocer la cultura desde lo que son ustedes, así que ahí viendo muchos lugares para ir a visitar. Bueno, Gaby, le cuento que en lo que resta de enero vienen muchos planes en Cartagena. Está el Festival de Cine, pero también se aproxima el Festival del Frito y las famosas Fiestas de la Candelaria, que todos los años se realizan, un evento cultural gastronómico en honor a la Virgen de la Candelaria. Es que Cartagena siempre es un buen plan, Isaac. Gracias. ¿Y cómo le fue al eje cafetero en la temporada turística de Navidad, fin de año y comienzo de este 2026? Se lo preguntamos a Nelson Murillo en Armenia. Nelson, hola. Tatiana, muy buenas tardes. Desde el paisaje cultural cafetero les contamos que hubo resultados positivos. Por ejemplo, en Caldas, en materia de ocupación hotelera, hubo una ocupación que llegó al 95%, especialmente en la época de la Feria de Manizales. En Risaralda, el promedio estuvo en el 74% y en el departamento del Quindío llegó hasta el 90%. Solamente hay una inquietud por parte de los empresarios de la gastronomía en el departamento del Quindío, que nos contaron esta mañana acerca de la inquietud que hay durante el mes de enero por los cambios que ha habido en el IPC, en el salario mínimo y también en la emergencia económica, que obviamente han afectado los ingresos de este sector. Gracias. Es el turismo allá en Armenia, el eje cafetero. 2 de la tarde, 7 minutos. Es momento de sacar el celular y escanear el código QR que está apareciendo en pantalla para conectarse con nuestras historias digitales. Hoy le contamos cuándo se llevarán a cabo las primeras pruebas Saber 11 del ICFES, cómo se puede inscribir y cuáles son las fechas límite. Nos encuentra como @Noticias Caracol en YouTube, X, Facebook, Instagram y TikTok. Feliz tarde, Richie, gracias. En otros temas les contamos, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la empresa santandereana Don Jacobo Postres y Ponqués, que cuenta con más de 40 años en el mercado. Don Jacobo entró en una crisis financiera de la que no pudo reponerse, pese a los recursos de reorganización concedidos por la misma superintendencia. La noticia la dio a conocer en su último auto la Superintendencia de Sociedades con sede en Florida Blanca.
Allí explicó que declaró la terminación del proceso de reorganización de Industrias y Alimentos Don Jacobos SAS y por lo tanto decretó la apertura del proceso de liquidación judicial y está pendiente la fecha de la audiencia final. Al comunicado de la Super reaccionó el chef Jacobo Álvarez Lastra, creador de la apetecida genovesa, explicando que no pudo cumplir el plan de reorganización y que la empresa comenzó desde 2019 una crisis funesta que los llevó a una situación irreversible. Pero sí es un pesar que se acabe la empresa porque es una fuente de ingresos para nosotros, es una aplicación, como te dije, la aplicación de nosotros trabaja con ellos y pues malo eso que se acabe porque sí es una empresa y los productos son muy buenos. Agregaron incluso que afecta al sector empresarial de la región porque es una marca santanderiana que se quedó en sus corazones. Han dejado huellas, sí, en tanto como adultos, como en pequeños, como en todas las edades. Bueno, siempre en las reuniones familiares pues es muy tradicional la torta genovesa, que es la que más le gusta a mi familia. El representante legal, quien aseguró que no entregó declaraciones porque está concentrado en el proceso, informó que sus ponqués no desaparecerán, sino que buscarán una figura jurídica para continuar en la repostería. 2 de la tarde, 35 minutos. Se está agotando el tiempo para que matricule a sus hijos en colegios públicos del distrito y del departamento. Por eso las autoridades educativas están haciendo un llamado a los padres de familia para que aprovechen esos cupos disponibles y que ningún niño se quede sin ir a estudiar. Si usted no ha matriculado a sus hijos para el periodo escolar 2026, esta información le interesa, pues hasta el 19 de enero hay plazo para adelantar el trámite en los colegios públicos de Bogotá y Cundinamarca y aún hay cupos disponibles. Aún nos faltan cerca de 40.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes más por vincular al sistema educativo. Todavía tenemos cupos en los colegios oficiales del distrito, que ningún niño se tiene que quedar sin cupo. Además del acceso a la educación, los niños matriculados en colegios públicos tienen garantizado el servicio de alimentación y transporte escolar si viven a más de 3 kilómetros de la sede educativa. Tenemos una tasa de natalidad en Bogotá que cada vez cae más, entonces tenemos menos niños en edad escolar. Sin embargo, también estábamos teniendo problemas de deserción. Hemos hecho unos trabajos muy fuertes y este año cayó muchísimo menos la matrícula. Algunos padres de familia le madrugaron a este trámite y ya tienen asegurado un cupo para sus hijos. Yo los vine a registrar a ellos como hasta el 2 de enero y como a los 4 días me llegó el cupo y llegué acá y ya los escribí, ya entraron los dos. Sé que era más complicado, pero gracias a Dios me atendieron bien y me dijeron que el lunes vengo, si hay matrícula. Recuerde, para que el proceso sea efectivo deberá llevar el documento de identidad del estudiante a matricular, documento de identidad del padre del menor, el certificado de escolaridad del año inmediatamente anterior y un recibo de servicio público como requisito opcional. El llamado es a los padres de familia, recordándoles que tenemos plazo hasta el próximo lunes, 19 de enero, para adelantar este trámite. Tenga en cuenta que el inicio de clases está previsto para el próximo 26 de enero. Pero mientras se hace este llamado a los padres de familia para que matriculen a sus hijos, les contamos que en nuestro país cada vez están entrando menos niños al colegio y eso ya se está reflejando en las matrículas. Justamente veamos las cifras, nos las entrega el Ministerio de Educación. El número de estudiantes matriculados en educación básica y media viene bajando. Ustedes lo ven allí. En el 2010 había 654.627 niños o estudiantes matriculados. En el 2023 bajó a 515.549. Y ojo, la cifra más baja de la década se presentó el año pasado en el 2024. 453.901 estudiantes. Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Los retos que se plantea el sistema educativo, ¿cuáles son? Vamos a analizar el tema con Andrea Escobar, ella es la directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación. Andrea, buenas tardes, bienvenida a Noticias Caracol. ¿Y ustedes cómo interpretan esta caída en las matrículas? ¿A qué se debe? Bienvenida. Ana Milena, buenas tardes. Gracias por la invitación. Este es un tema que no es nuevo y es importante que sepamos que se venía proyectando desde el último censo que se hizo en el 2018, que son las cifras disponibles, donde ya se empezaba a ver el decrecimiento en el total de la población y esto cómo afecta a la matrícula directamente. Menos nacimientos, menos matrícula, lo que hace es que se esté envejeciendo la población. Y en la cifra total de matriculados, para que tengamos un dato total de Colombia, estudiantes pasó de 11.100.000
a hoy lo que tenemos 9.543.000 y frente al año pasado teníamos 9.800.000, con una variable. En todos estos datos, Ana Milena, tenemos una población de alrededor de 600.000 estudiantes que hacen parte de población migrante, que no es población, digamos, nativa o de Colombia, por decirlo en estos términos. Entonces, el sistema educativo está llamado pues, a un ejercicio de entender y comprender qué hacer con los maestros, qué hacer con la infraestructura y pues entender este fenómeno que no es nuevo. Sí, muy importante que usted menciona la totalidad de los estudiantes en millones. Menos nacimientos hoy significa menos estudiantes mañana. Y a propósito de las razones, usted mencionaba la natalidad. Vamos a ver los nacimientos. Aquí está. Estos son los datos en cuanto a nacimiento. Están en el 2010, 2023 y 2024 porque era distinto a los matriculados. Gracias por la aclaración, Andrea. Y justamente a propósito de los nacimientos, usted dice que esto no es nuevo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para esto hoy? En el presente, no todavía para el futuro. Claro, imagínate que cuando esto se empieza a proyectar, pues esto pasa por varias variables. La primera, que además lo mencionan el gobernador y la secretaria de Educación de Bogotá, la deserción. El ejercicio es que hoy Colombia no ha regresado a los números de deserción previos a pandemia. Tenemos una deserción del 3,9%. Entonces, a este ingrediente de que hay menos niños, le sumamos que se están yendo del sistema educativo. No estamos logrando que los niños, niñas y jóvenes permanezcan en el sistema. La deserción está en el 3,9%. ¿Y eso qué significa? Que antes de la pandemia estábamos en el 2,1%. Entonces, esto tiene un impacto en infraestructura, en la planta docente, la cantidad de maestros y maestras que el sistema necesita para absorber, pero también en pensar en modelos innovadores pedagógicos para poder realmente que lo que ya tienes en la población pueda permanecer en el sistema y no se vaya del sistema educativo. Claro, justamente a eso iba, que ya pensáramos en el futuro. Entonces, ¿el sistema educativo de nuestro país está preparado para un país con menos niños? No necesariamente. Hicimos unas proyecciones bien interesantes al 2038, tomando el último dato disponible, que es el censo del 2018, y te voy a dar unos datos. Estamos proyectando que la reducción en primera infancia va a ser alrededor del 20%. Es decir, que se van a necesitar menos aulas, menos jardines infantiles y entender el talento docente dónde se va a tener que ubicar. En la formación, digamos, la media, que es grado 10º y 11, para que los televidentes aquí todos hablemos en el mismo lugar, que son esos dos últimos grados del colegio, más la universitaria, se está proyectando en un 25%, que eso son bastantes estudiantes. Y la población en etapa laboral crece un 12%. Entonces, lo que tenemos es un ejercicio donde con el menor talento, o sea, el cambio demográfico, pues lograr que permanezcan en el sistema educativo. Entonces, este es un llamado a eficiencia de recursos, infraestructura y todo el ejercicio del talento docente, cómo se ubica y cómo responde a este cambio demográfico. Pues los retos son enormes. Es Andrea Escobar, de Fundación Empresarios por Educación, directora ejecutiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Gracias por la invitación. A las 2 de la tarde, 42 minutos, cambiamos de tema y hablamos de Antioquia porque ya están listos los recursos para revivir el ferrocarril que conectará el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio. La Asamblea Departamental aprobó vigencias futuras superiores al billón de pesos. Este es el ferrocarril de Antioquia, que después de más de 20 años tiene rieles libres para volver a funcionar en el departamento. Con vigencias futuras de 1,7 billones de pesos, la Asamblea aprobó su reactivación, que servirá de complemento de movilidad al metro de Medellín y también transportará carga para dinamizar y potenciar la economía de la región. En una primera fase que va desde el municipio de Bello hasta el municipio de Barbosa y con la posibilidad de que muchas entes territoriales y privados se vengan y se acojan a nuestro sistema de transporte masivo y lo podamos llevar desde Caldas hasta el municipio de Puerto Berrío para que logremos esa integración con la línea férrea nacional que viene desde La Dorada a Chiriguaná. Con 19 estaciones, el ferrocarril de Antioquia logrará la conexión entre el Valle de Aburrá y subregiones como el Nordeste y el Magdalena Medio.
Marca en este momento un paso importante para que sigamos entonces pudiendo estructurar todos los proyectos que dentro del plan de desarrollo departamental se nos han adjudicado y se nos han entregado como una misión especial para poder llevar toda la infraestructura ferroviaria de Antioquia a un buen futuro. El proyecto de ordenanza aprobado por la Asamblea corresponde a los tramos 2 y 3 del corredor férreo Caldas-Puerto Berrío con 190,5 kilómetros. 8 estaciones del ferrocarril estarán integradas con la línea A del Metro de Medellín. El Mundo Hoy nos trae otro grave incidente de los agentes de aduanas e inmigración en Minneapolis, esta vez contra un venezolano. El lamentable asesinato de un joven colombiano en Illinois, Estados Unidos, y el amerizaje exitoso, el retorno exitoso de una tripulación que tuvo que volver en forma anticipada por problemas de salud. La red social X de Elon Musk anunció medidas para frenar el uso de su inteligencia artificial Grok en la creación de imágenes sexuales falsas. Todo en medio de una enorme polémica por la generación y edición de imágenes explícitas de mujeres y de menores con esta herramienta. Varios países ya han prohibido Grok y otros abrieron investigaciones. El caso de la estadounidense Ashley St. Clair, de 27 años, encendió la alarma global. Denunció que la inteligencia artificial Grok, integrada a la red social X, propiedad de Elon Musk, generó y difundió imágenes sexuales falsas de ella sin su consentimiento. Lo peor para mí fue verme desnuda y con la mochila de mi hijo pequeño de fondo, porque tuve que ver esas imágenes horribles, sentirme violada de esa manera, y al día siguiente ponerle esa misma mochila a mi hijo porque es la que usa todos los días para ir al colegio. Ashley, madre de uno de los hijos de Elon Musk, es una de cientos de víctimas de imágenes sexuales falsas no consensuadas creadas y compartidas por Grok, que incluye a menores de edad. Tras solicitar a la plataforma eliminarlas, el contenido siguió circulando. Grok dijo, confirmo que no da su consentimiento, ya no produciré estas imágenes. Y luego siguió produciendo más y más imágenes y cada vez más explícitas. Están permitiendo un sistema en el que miles, si no decenas de miles de personas, especialmente mujeres y niños, están siendo abusados sexualmente con la ayuda de sus propias tiendas de aplicaciones. Y eso no es aceptable. Ante la presión global, X anunció que prohibirán su plataforma la generación y edición de imágenes sexuales de personas reales, incluso si aparecen parcialmente vestidas. La restricción se aplicará a todos los usuarios, incluidos los suscriptores de pago. Malasia, Filipinas e Indonesia prohibieron el uso de Grok, mientras los reguladores del Reino Unido iniciaron una investigación formal. Otros países como Francia, Alemania y España evalúan medidas similares. En un poblado de Illinois, Estados Unidos, hay consternación por el asesinato de un joven colombiano de solo 17 años. Lo atacaron a tiros después de salir de su colegio. Su novia habló con nuestro canal aliado CBS y narró el lamentable episodio. El dolor es indescriptible para Donna Medina, de 17 años. Ella estaba presente cuando su novio, Johan Adaré Sánchez, de la misma edad, fue asesinado a tiros. Pasaron cosas frente a mis ojos que nunca pensé vivir. Autoridades locales informaron que pasadas las 3:20 de la tarde, los agentes policiales recibieron una llamada que reportaba disparos y hallaron a un joven de 17 años herido de bala. Donna asegura que Sánchez sufría acoso escolar en la preparatoria Morton East y a ese acoso atribuye el trágico desenlace que se produjo después de la salida de clases. Ciertos compañeros de él. Como Donna no habla inglés, su prima Natalia traducía sus palabras para nuestro canal aliado CBS y narraba que ayer, después de la escuela, iban a tomar el autobús como siempre, pero cuando llegaron a la parada había un grupo de menores esperándolo. Donna dice que Sánchez corrió y ella corrió tras él. Entonces oyó un disparo. Asegura que el primo de su novio, que también caminaba con ellos y también sufría de acoso, intentó defenderse de los otros menores. Uno de ellos tenía un arma, golpeó al primo con la culata y empezó a disparar. Que lo que alcanzó a observar fue en el pecho
Donna dejó caer su mochila e intentó acercarse. Me voy a acercar a él, le pegan el otro en el lado del tobillo. Consternada, cuenta que intentó salvarlo. Los primeros auxilios, pero no pude, ya era tarde, ya cuando lo miré ya le estaba pálido, ya no respiraba. La familia del joven asegura que muchas veces alertaron al colegio, pero no fueron escuchados. Lamentable. En menos de 24 horas se presentó un nuevo accidente en Tailandia, donde una grúa de construcción colapsó en una vía principal en las afueras de Bangkok. 2 personas fallecieron y otra resultó herida cuando la estructura, que pertenecía a la obra de un puente elevado, se derrumbó sobre 2 carros que transitaban por la vía. Un incidente asombrosamente similar al de ayer, cuando otra grúa perteneciente a la misma empresa cayó sobre un tren en movimiento. 32 personas perdieron la vida. La tripulación 11 de la NASA amerizó con éxito tras su regreso anticipado por un tripulante enfermo. Los 4 astronautas tuvieron que adelantar su retorno a la Tierra, pues uno de ellos presentó complicaciones serias de salud. Esta es la primera vez que deben realizar una evacuación por temas médicos desde la Estación Espacial Internacional, un centro de investigación en órbita que está habitado de forma continua desde el 2000, y esto nunca había pasado. 2 de la tarde, 58 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Escuchen esta cifra. Cada hora en Colombia la policía rescata 3 animales silvestres que han sido sacados de su hábitat por traficantes, quienes los mantienen en pésimas condiciones y los comercializan hacia Estados Unidos y Europa. Muchos de estos rescates han sido posibles gracias a los perros ecodetectores de la Policía de Carabineros. El búho que ustedes observan entre esta caja estaba a punto de ser vendido por un traficante, pero fue rescatado por Salma, una de las caninas ecodetectoras más experimentadas de la policía. Salma hace parte de este grupo de policías que busca traficantes de animales silvestres en la terminal de transportes de Bogotá. En esta inspección, a Salma le llama la atención una caja que tratan de camuflar entre varias maletas. Finalmente, la canina se sienta frente a la caja, dando una señal de alerta para su guía. El uniformado abre el paquete y en su interior encuentra un búho. Como esta ave, son más de 1000 que han sido rescatadas por Salma y otros 3 caninos ecodetectores de la Policía de Carabineros. Entrenados especialmente para la detección de fauna silvestre. Actualmente la Policía Nacional cuenta con caninos especializados desplegados en aeropuertos, terminales terrestres y vías nacionales, que se han convertido en aliados estratégicos para combatir estas economías criminales. El tráfico de animales es una economía criminal que va en aumento. Por eso la policía lanzó en las últimas horas un operativo en busca de estos criminales en las terminales aéreas y terrestres del país. Casi 100 animales silvestres fueron recuperados en 3 días. Durante el año 2025, gracias a las acciones operacionales de la Policía Nacional, se realizaron la incautación de 14.460 aves silvestres y la recuperación de 5.355, permitiendo su posterior reintegración a los ecosistemas. En los 10 primeros días de este 2026 ya son cerca de 800 animales silvestres recuperados por la Policía de Carabineros. El año pasado la cifra llegó a 31.282 especies en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Santander. Tráfico por redes sociales, dark web, intranet, los cuales envían sus especies a través de encomiendas por servicio intermunicipal, transporte público entre departamentos y departamentos, siendo acopiados en las diferentes ciudades principales tales como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, para posterior ser comercializados hacia el interior y hacia el exterior de nuestro país. Ecuador, Brasil, Panamá y Estados Unidos son los principales destinos para el tráfico de animales silvestres desde Colombia. 3 de la tarde, 1 minuto. Bienvenidos al Radar de la Política. Vamos a arrancar hoy con la campaña del senador Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, que arrancó hoy una gira por el sur del país, puntualmente en el Putumayo. Está reunido en este momento con comunidades indígenas del Valle de Sibundoy. Se reunió con los pueblos Inga y Cabenzá y allí dio en el Alto Putumayo un discurso en contra de lo que él considera el intervencionismo del presidente Donald Trump en la región. Escuchemos al senador Cepeda. Que ante los últimos hechos
de intervención militar, política y económica del gobierno de Estados Unidos en América Latina, este es un lugar muy apropiado para decirlo con fuerza. Colombia y estos territorios son soberanos. Nuestro mensaje desde el sur es la palabra que ustedes ven aquí, soberanía ante todo. El senador Iván Cepeda, el candidato, tendrá otros encuentros en el sur del país, mañana en Ipiales, en Nariño y también 2 actos públicos en este mismo departamento y finalmente en Pasto también se reunirá con organizaciones de mujeres. Vamos a cambiar de orilla y nos vamos a la centroderecha porque se confirma oficialmente que Enrique Peñalosa aterriza en la gran consulta por Colombia. Recordemos que estaba pendiente de su confirmación y que Juan Carlos Pinzón intercedió para que el partido Oxígeno también lo cobijara con su aval. Así las cosas, son 9 los candidatos que competirán en solo esta consulta el próximo 8 de marzo. Escuchemos a Juan Carlos Pinzón, que habló hoy en nuestra primera emisión de la mañana, hablando de que podrían aterrizar incluso más candidatos en esta consulta. Las decisiones que se toman son unificadas. En este momento hay varias conversaciones, porque hay, además de Enrique, otras personas muy importantes también que han evaluado ingresar a la consulta. Entonces el grupo de la consulta está teniendo esas conversaciones y en el momento en que tenga luz verde yo creo que se van a anunciar 2 cosas. 1, personas adicionales que ingresan a la consulta y 2, ya cuando se cierra definitivamente ese grupo para empezar a hablar entonces de lo que será ese 8 de marzo. Eso por el lado de la gran consulta por Colombia, que tiene ya 9 candidatos. Y ahora vamos a ver lo que hizo hoy Mauricio Liscano, el candidato que no participa por ahora de ninguna consulta y que, recordemos, la registraduría ya le avaló sus firmas. Más de 1 millón de firmas. Estuvo en la frontera, puntualmente en Cúcuta. Allí hizo compromisos con la gente, dijo que la frontera no está perdida, pero que se tiene que abordar el tema de cerrar las trochas. Mire, la frontera no está perdida. La frontera está abandonada por el Estado. No es con xenofobia o con desorden que vamos a arreglar este problema. Este problema lo vamos a arreglar es una frontera ordenada y con humanidad. Nosotros lo que estamos proponiendo para la frontera es cerrar las trochas, porque no podemos ir de bandazos de cerrar la frontera y después abrirla, pero abrirla con desorden. Y vamos a cerrar con el llamado que está siendo muy importante el registrador nacional Hernán Penagos, que hoy se reunió con integrantes de las fuerzas militares. Aseguró que no estamos preparados como país para combatir la desinformación en medio de estas campañas al Congreso y a la presidencia. Pero los niveles a los que estamos asistiendo de desinformación, de instrumentalización de la narrativa y de las noticias falsas, los niveles a los que estamos asistiendo en los últimos años y a los que vamos a asistir de aquí a las elecciones de Congreso y de Presidencia, no tenemos ni capacidades para enfrentarlas, ni estamos preparados para ello. Y no quiero ser fatalista, porque a inicio de año hay que ser muy positivo, y lo estoy plenamente, pero quiero ser realista y posibilista. Luego, debemos prepararnos todas las entidades, por lo menos para tratar de enfrentar un hecho que sin duda siempre nos supera. El importante llamado del registrador. Con esto cerramos el radar de la política. De hecho, la registraduría se encuentra en estos días hasta el 22 de enero revisando las últimas firmas entregadas por los comités para avalar o no las candidaturas a la presidencia. A esta hora es noticia la determinación tomada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que abrió una investigación disciplinaria en contra de 2 fiscales delegados ante la Corte que tenían las indagaciones con respecto a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE e indagado por las aparentes irregularidades relacionadas con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Según la denuncia o la queja interpuesta por la Veeduría Ciudadana, se ha señalado que estas personas habrían incurrido en mora injustificada, lo que habría permitido que Carlos Ramón González saliera del país. 3 de la tarde, 6 minutos. En Noticias de Salud, un mensaje especial para padres de familia y cuidadores. Y se trata de no dejar pasar señales que, por simples que parezcan, pueden indicar alteraciones en el neurodesarrollo de los niños.
Doctora Fernanda, buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. Sí, aunque cada niño es diferente y unos pueden, por ejemplo, caminar o empezar a hablar más rápido que otros, ante un retraso, una alteración que usted identifica o esa sospecha, en lugar de esperar, es preferible consultar y hacer una evaluación general, completa, de todas esas habilidades, motoras, sociales, cognitivas, de lenguaje, y hacer un diagnóstico y seguimiento a tiempo. Es que además no son infrecuentes. Se estima que estas alteraciones del neurodesarrollo afectan entre el 5 y 10% de la población y son muchísimas las causas, las señales, los tratamientos. Por favor, tengan en cuenta que eso que empieza desde chiquitos puede impactar seriamente la vida adulta. Por eso hay que actuar a tiempo. Hablar, escuchar, ver, oler, tocar, sentir las necesidades del cuerpo y hasta relacionarse son funciones que normalmente se desarrollan en los primeros años de vida. A esto se le llama neurodesarrollo. La capacidad y la progresión que tiene el cerebro para poder ir conectando todas las neuronas para que los niños puedan hacer las funciones que deben hacer y que todo ser humano logra. Ese proceso se va haciendo progresivamente, incluso desde que el bebé está en la barriga de mamá y termina alrededor de la adolescencia y la adultez temprana. Por eso, desde factores maternos, de la gestación, pasando por infecciones, accidentes, entre muchos otros, en diferentes momentos de la infancia, pueden afectar el neurodesarrollo. En los menores de 3 años, lo que más vemos son retardos en la movilidad. El niño no gatea en el momento en que debe hacerlo o camina de una manera alterada, problemas en el lenguaje. Cuando el niño entra al jardín, usualmente se pueden ver algunas habilidades también alteradas. Entonces ya viene la lectoescritura, de pronto no reconocen los números, no reconocen las palabras. Un poquito más adelante, hoy en día a nivel internacional, definitivamente todo el tema relacionado con la socialización, que hemos denominado trastornos del espectro autista. De ahí que sea determinante que padres y cuidadores identifiquen señales que pueden ser sutiles y no deben ser subestimadas. La primera es el no establecimiento de contacto visual con padre o madre. Es una señal de alarma importante. El segundo, el no seguimiento a órdenes sencillas. Y el tercero es, cuando lo comparas con niños de la misma edad, ver que su comportamiento es diferente, sea en la movilidad, sea en la lectoescritura, en el tipo de juego que hacen, si en 2 o 3 meses la conducta no cambia, es una señal de alarma, y lo ideal es que lo valore a ese niño y a esa familia un equipo multidisciplinario. Y es que lo que pasa en casa es fundamental. No olvide que el neurodesarrollo también necesita estímulo. Jugar, cantar, leer, crear un vínculo afectivo con amor se convierten en pilares fundamentales. 3 cosas que se le han olvidado a los papás de hoy. Cantar. Hoy, como estamos pegados a las pantallas que tienen videos, los niños no cantan, no vocalizan, no tienen intención comunicativa. Lo segundo, la lectura. El tercero, también muy importante, es salir al parque. Salir a jugar, a patear un balón, a recibir el aire libre. El desarrollo infantil es clave para formar adultos que aporten a la sociedad. Por eso los controles de crecimiento y desarrollo no son negociables. Tampoco dejar pasar señales y consultar a tiempo impactará de manera decisiva el presente y futuro de los niños. Insisto, y se los voy a decir tal cual, esos controles de crecimiento y desarrollo son impajaritables. Hay que ir sí o sí, no son pérdida de tiempo. Muchas veces, ante unos ojos no expertos, se pueden pasar muchas señales sutiles. Feliz tarde. Sí, señor, se mueve la agenda informativa. Gracias, Pablo. Así terminamos. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa, pero ya lo saben, si se quieren conectar con los hechos del día, ahí está Pablo en nuestra señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Así es, Ani, pero aquí en nuestra programación del canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.